Va, perfecto. Tú me vas diciendo y yo le voy cambiando. Nada más te voy a buscar para poderte presentar. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, espero que estén muy bien. Estos días pues han sido muy buenos, alhamdulillah, hemos tenido salud, hemos estado muy bien, pese a la pandemia y pese a la situación, alhamdulillah, pues y pues compatible en pregunta, muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Creo que la conexión se cortó un poquito con nuestra hermana Monse. Vamos a darle unos minutitos esperando que se pueda volver a conectar. Y ahorita regresamos. Perfecto. Disculpen, tuvimos mala conexión, se nos fue nuestra ponente del día de hoy. Ahorita regresa, inshallah. Pero bueno, aquí estamos, vamos empezando, eso es lo bueno. Bueno, pues nada más darles gracias quienes están, nos verán por YouTube, quienes están en Facebook, en las páginas. Muchísimas gracias. Le pedimos a Allah que pues acepte son nuestros y los aciertos son de Allah. En explicados, pues podemos hacer un análisis personal, pero vamos a separar la cuestión del Islam, es una cosa diferente, la postura del Islam es diferente. Esto es un análisis acerca de lo que las musulmanas podemos pensar. Y no quiere decir que no podamos caer en los errores. Sí podemos tener errores y así cierto. Simplemente es una perspectiva histórica acerca y si el Islam es compatible o no es compatible. Les presento a mi lado en la campaña a Claudia, conversa al Islam desde hace 14 años, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de México, maestra en Estudios con Perspectiva en Género
por el Colegio de México. Por quienes no saben, el Colegio de México, mashallah, es una institución muy prestigiosa a nivel lo que es mundial y también lo que es sobre todo a nivel Latinoamérica. Es un colegio especial que tenemos aquí en México y pues vienen de toda América Latina para realizar sus estudios relacionados pues con las ciencias sociales. Bueno, también ella fue asistente de investigación del proyecto del Censo de Musulmanes de México con la doctora Camila Pastor. En los últimos 12 años ha participado como investigadora, ponente en diferentes foros de discusión sobre las conversiones religiosas de los mexicanos al Islam, el liderazgo femenino en el Islam, la provocación femenina en el Islam. Todas las diferencias entre hombres y mujeres, interpretar y practicar el Islam en México, el uso del chador durante la Revolución Islámica iraní, la mujer y el poder en Egipto faraónico. Qué interesante tema, ¿eh? Ojalá un día nos puedas hablar de esto. Feminismo en México, Oriente y la mutilación genital en Egipto. En Egipto, mashallah, he sabido sobre todo, por lo poco que sé, que pues es una práctica en algunos países de África, pero no sabía que también en Egipto hay todo un tema relacionado con esto. Mashallah, eres especialista en género y pues nos vas a compartir un poquito acerca de tu análisis, lo que es el feminismo. Sí, pues asalamu alaikum. Asalamu alaikum, hermanita Monse, y a todos los que nos están viendo por esta transmisión. Alhamdulillah, estamos muy bien. Estamos pues intentando cada uno cooperar desde nuestras diferentes perspectivas y áreas de estudio a la cuestión de la temática de las mujeres y sobre todo pues de las mujeres musulmanas, ya que es un tema pues sí un poco polémico, pero que también pues es nuestra actualidad. No podemos dejar los ojos cerrados ante las cosas que están sucediendo en el mundo y creo que también por eso es muy importante acercarnos un poco a utilizar algunos términos y ver en qué medida nos pueden aportar o no a la vida como mujeres musulmanas y también a las sociedades que son de mayoría practicantes de esta religión. Entonces, pues aquí estamos con mucho ánimo y pues siempre abiertos al diálogo y a escucharnos los unos a los otros. Si gustas, pues muchísimas gracias y pues comenzamos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a abrir la presentación, por favor, Monse. Y les quise hacer esta presentación con algunas con imágenes, algunos conceptos y esperando que podamos llevar como el hilo conductor de manera más fácil a diferentes palabras que solemos escuchar y que a veces creo que no entendemos del fondo. Como dice Monse, pues los aciertos son de Alá y los errores son de nosotros. Esta es solamente una perspectiva de estudio de cómo podemos entender. No significa que las otras perspectivas sean inválidas ni que es la única. Entonces, tomando en cuenta esto, pues vamos a empezar. El feminismo e Islam, una pareja incompatible. Muchas veces cuando se habla de feminismo y se habla de Islam, lo que vemos son dos posiciones totalmente opuestas. Una es la idealización total del Islam y las mujeres, y la otra es una crítica mordaz. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Monse? Si puedes poner en la siguiente, Monse, por favor. Tú eres la que le puede, ya vi bien, eres tú la que la puede ir moviendo. Ándale.
Ah, Tú ok, sí sabes. perfecto. Perfecto, Así, entonces muy mira, bien. Sí, es la, toda tuya. sale, la mujer en el Islam. En el Islam, como les decía, tenemos estas dos perspectivas cuando estudiamos el tema de las mujeres. El primero y lamentablemente uno de los más difundidos parte de una serie de estereotipos de lo que es la mujer. Se dice y se toma al Islam en medios de comunicación, en libros, incluso también por académicos me he topado que mucha gente cree que el Islam es la opresión. Y lo primero que te dicen como musulmana es, ay, pobrecita, ay, de seguro te pegan, ay, de seguro te violentan. Esta crítica parte sobre todo de un sistema laico, es decir, que pugna por eliminar la religión, en este caso el Islam, para liberar a las mujeres y que de alguna forma se ha tomado o se ha partido como una crítica de Occidente. Este término de Occidente pues ya también ha sido muy debatido como si estuviéramos en dos mundos, ¿no? Occidente y Oriente. En teoría nosotros, por ser musulmanes, perteneceríamos a Oriente y el Occidente sería todo lo liberador. Oriente es lo retrógrada y el Occidente es lo máximo. Pero bueno, este término vemos que simplemente a nosotros pues no nos está funcionando porque incluso, por ejemplo, muchas mujeres de nosotras pues somos musulmanas en América Latina, es decir, estamos totalmente occidentalizadas, ¿no? Entonces, como bien sabemos, esta perspectiva, pues para nosotros como musulmanes, pues está errada, porque si no, no podríamos explicar incluso que el mayor número de personas que se están convirtiendo al Islam son las mujeres. En la siguiente perspectiva que tenemos es la mujer en el Islam. ¿Qué dice? El Islam es el paraíso para las mujeres. Esta es totalmente la idealización y lo que nosotros como musulmanes creemos que el Islam es una religión completa, que nos llegó a liberar a nosotras como mujeres, cuando descendió el mensaje coránico, nos llegó a liberar incluso como mujeres, dándonos una serie de derechos que antes no se tenían. Por ejemplo, se permitió que las mujeres heredaran cuando antes estaba prohibido. Se castigó que en la época preislámica se tenía la costumbre de enterrar a las mujeres, a las niñas que nacían, se enterraban y en el Corán hasta hay una aya que dice que quienes hacen eso van a ser pues totalmente cuestionados por sus pecados. Entonces se vuelve a valorar a la mujer. Hay incluso hadices que dicen que quien educa a 3 mujeres, tiene a 3 hijas, ya tiene los pies casi casi en el paraíso. Entonces se dan una serie de derechos y se reconoce una igualdad espiritual. Lo interesante en el Corán, a diferencia de otros libros sagrados, es que ahí se utilizan incluso palabras como ser humano, hombre y mujer, de acuerdo a quién se dirige. Vemos en algunas ayas como dice los creyentes, los piadosos, las piadosas. Entonces el hecho de estar nombrando a las mujeres también las están visibilizando y poniendo en un lugar que antes no se tenían. Esto es muy importante, como les digo, porque para nosotros como musulmanes vemos que el Islam nos está liberando desde la perspectiva de la religión, que es una religión completa en todos los sentidos y es una religión que aboga por la igualdad. Pero, pues en la vida real, lamentablemente también tenemos esta pues realidad. ¿Cuál es? Que las mujeres en países de mayoría musulmana no poseen tampoco derechos ni igualitarios ni equitativos y que viven la violencia de género. Es decir, los estereotipos que se tienen del Islam tampoco no son estereotipos totalmente inventados. Lamentablemente en algunas sociedades sí vemos
que se vive con una desigualdad, con una violencia y que las mujeres musulmanas lo están sufriendo y padeciendo. Por ejemplo, apenas en 2020 cambió en Afganistán la ley para que las mujeres pudieran tener el derecho a que sus nombres fueran inscritos en los documentos, en las actas de nacimiento. Antes totalmente el nombre de la mujer perdía totalmente como su existencia, por así decirlo, a nivel jurídico. Se eliminaba su nombre. Apenas también en 2018 se permitió que la mujer pudiera conducir un automóvil en Arabia Saudita. Se sigue, por ejemplo, teniendo que una de cada 20 mujeres en África, sobre todo uno de los países que tienen índices más altos de mutilación genital, es decir, cuando se les extirpa parte del clítoris, incluso todo, o se les cose pues realmente toda la vagina con intención de preservar su virginidad, su honor. Es en esta región donde hay pues una gran cantidad de musulmanes. Pero entonces, entender esa realidad entonces es muy confuso porque dices, bueno, entonces, ¿las libera o las oprime? ¿En dónde estamos? Hay que tener en cuenta que cuando se habla de Islam, se elimina automáticamente el espacio y el tiempo, olvidando que ha estado en contacto con hombres y otros grupos religiosos que han modificado las propias estructuras de dicha religión, y es en donde se encuentran sus grandes problemas, ya que se le adjudican prácticas que no son exclusivas de ella, y otras que ni siquiera deberían de ser practicadas por la gente que profesa esa fe. Por ejemplo, tema de mutilación genital de nuevo. Es una práctica faraónica, se hacía en el Antiguo Egipto, pero sin embargo vemos que en algunas interpretaciones las sociedades de mayoría musulmana lo practican con esta idea de salvaguardar el honor. Entonces vemos que el Islam es una religión cuyo entendimiento y práctica también forman parte de un proceso histórico. Hay un tiempo y hay un espacio donde se está practicando la religión y es ahí donde encuentra pues el choque, ¿no? De esta confusión entre realmente el Islam, qué perspectiva tiene hacia la mujer. Y es aquí donde entramos a un término pues muy importante de entender, que es la cultura. ¿Por qué? Es cierto que la mujer musulmana en diversos países no tiene derechos, no tiene igualdades, tiene problemas, pero también es cierto que esa posición de la mujer, de las mujeres, es en todo el mundo. O sea, en todo el mundo estamos tratando mal a las mujeres. No es algo exclusivo del Islam. También lo tienen otras sociedades que practican otras religiones, también lo tienen sociedades donde incluso pues se ha separado la idea de religión bajo esto de que las religiones someten y que pugnan por el tener un sistema laico donde tampoco no se están respetando los derechos de las mujeres. Entonces, parte de nuestra cultura sí está basada en una sociedad patriarcal. ¿En qué tenemos o cómo podemos entender el patriarcado? Que es uno de los términos que más se utilizan cuando hablamos del feminismo. El patriarcado no es algo que sea hombres contra mujeres en primera instancia, sino que es una política de diferenciación sexual que privilegia sobre todo a los varones sobre las mujeres y que hay que tener sus matices, porque claro es que no todos los hombres tienen la misma posición de poder. Entonces, esta estructura de poder que es el patriarcado, sí a nosotras como mujeres, sí nos hace desiguales, nos violenta y nos hace estar en una sociedad injusta. ¿Por qué?
porque no nos dan los mismos derechos. Tenemos, lamentablemente, por ejemplo, en México, pues, el hecho de que pues, las mujeres simplemente salen a pedir trabajo y ya no vuelven a sus casas, no vuelven a encontrar sus cuerpos. Siendo o no siendo musulmanas, esa violencia se está viviendo con, en tan grandes dimensiones que por eso es necesario buscar herramientas para lograr tener nuestros derechos, visibilizar lo que está sucediendo y tener una sociedad más justa. Entonces, es así como surge y bueno, y se puede comprender el feminismo. El feminismo es un movimiento social que sus orígenes y de manera general se puede entender que busca la obtención de derechos y libertades para las mujeres, así como la eliminación de la violencia. Solamente que también el feminismo forma parte de un proceso histórico. A lo largo de todos estos años, el feminismo no ha sido lo mismo. El feminismo ha cambiado y ha añadido ciertas peticiones a lo largo del tiempo y en las diversas sociedades en las que estamos. Por ejemplo, el feminismo nos ayuda a repensar qué es ser hombre, qué es ser mujer, y que se crearon categorías para estudiar justamente qué es ser, es hombre o mujer, para estudiarlo, como es el género. Hay que de nuevo repetir, y me gusta mucho hacer énfasis, en que el feminismo no es lo mismo que el machismo, porque hay veces que escuchas ese comentario. No, es que las feministas es igual que el machismo, pero contrario, odian a los hombres. No, el movimiento feminista busca obtener derechos y libertades para las mujeres. Eso es muy, muy, muy importante de recalcar. Entonces estamos utilizando solamente como conceptos para categorías de análisis que nos ayuden a entender cómo se están dictando las normas. Hay que tener en cuenta que el feminismo, algo de lo que más se pregunta es cómo se construye el deber ser, cómo se construye que yo debo de ser mujer, quién lo está diciendo, desde qué perspectiva. Y es por eso que empieza una serie de análisis de diferentes perspectivas para comprender cómo podemos luchar por nuestros derechos. Ahora bien, muchas personas he escuchado que pues totalmente tratan al movimiento feminista como algo obsoleto. Sin embargo, creo que nosotros, incluso poder estar aquí sentadas hablando y teniendo esta transmisión, es gracias a los movimientos feministas. ¿En qué sentido? Hasta, por ejemplo, en México hasta 1953 se pudo votar. Estamos hablando que incluso nuestras abuelas no tuvieron el derecho y bisabuelas no tenían el derecho a votar ni siquiera por un presidente. Si no puedes elegir ni siquiera quién te puede gobernar, ¿cómo puedes formar y sentirte parte también de una sociedad que te está discriminando? En otros lugares también, por ejemplo, no se tenía acceso a la educación. No podría ni siquiera yo pensar en haber tenido la oportunidad de estudiar una carrera si no hubiera sido por estas primeras mujeres, bueno, no estas primeras mujeres, sino por las mujeres que lucharon por los derechos que nos hacen estar aquí sentados y aquí pensando y aquí poder estar discutiendo sobre qué nos aporta o qué nos aporta o qué no nos aporta. El feminismo ha pasado, como les digo, por un proceso histórico.
en diferentes, lo que se le llaman olas. Es muy difícil a veces en tan poco tiempo poder resumir toda la historia del feminismo, pero hay que pensar que el feminismo nos trajo como movimiento social el derecho al voto, el acceso a la educación, el derecho a los derechos sexuales, a elegir querer o no ser madres, porque cierto es que hay muchas cosas que en las sociedades se han hecho que han estado en detrimento de las mujeres y se les ha excluido de lugares de poder, de posiciones académicas, se ha menospreciado el trabajo en casa y muchas cosas que es por eso que el movimiento ha surgido con tanta fuerza y que a lo largo de los siglos, porque estamos hablando que es un movimiento que surgió desde el siglo XVIII, está pues más actual que nunca. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ante hablar del feminismo, utilizado solamente como en singular? El problema que ha traído el feminismo y que ya se ha denunciado desde los estudios de 1990 por diferentes académicas es que homogeneizan a las mujeres como víctimas. No toman en cuenta lo que es la raza, la cultura, la historia ni la clase. Entonces, lo que provoca es que mucha gente no se pueda sentir identificada con el movimiento porque dice, y porque también parte de cosas como decir, el derecho a cómo nos podemos vestir. Y entonces, parte del estereotipo de que yo como musulmana estoy sometida por usar un velo, cuando tal vez yo como musulmana me siento liberada al poder usar un velo, porque yo le estoy dando una interpretación a un mandato religioso que a mí me hace sentir libre y no sometida como para otra persona. Entonces, es muy importante partir de estas premisas en las que vemos que tu derecho no es igual al mío, ni al que yo necesito. Hay derechos que, por ejemplo, el aborto son muy polémicos y que algunas mujeres que han sido víctimas de violencia ven necesario tener el acceso al aborto porque se les ha obligado a tener hijos que no quieren, de violaciones de sus padres, de cosas realmente pues muy graves que les ha sucedido en sus cuerpos que derivó en estar embarazadas y no desean tener al bebé realmente. Entonces, ellas pueden luchar por el derecho al aborto. Sin embargo, en otra realidad puede ser que el derecho al aborto haga que una mujer que sí quiera tener su hijo o incluso que sea violada de manera sistemática dentro de su familia por un varón, al legalizarlo, eso le permita o le abra la puerta a que la violencia que sigue viviendo se sigue ejerciendo y ahora de manera pues legal, porque entonces ya de manera legal pues la llevan a abortar, aunque tal vez ella tampoco no lo quiera, ¿no? O como volvemos al tema del hijab, que es uno de los más polémicos. En algunos lugares se prohíbe bajo esta premisa de que hay que liberar a las mujeres musulmanas del velo, que no lo quieren usar, entonces se prohíbe que se use y entonces tenemos una ley en Francia que negaba el acceso de las mujeres musulmanas con su velo a la escuela. Ahí en lugar de ayudarme, un derecho, en teoría, me perjudicaba, ¿no? A mí como musulmana, por así decirlo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que las mujeres no somos un grupo uniforme, tenemos condiciones, necesidades y estrategias totalmente diferentes. Es por eso, y tomando en cuenta esa necesidad de estrategias que son totalmente diferentes, surge un término muy interesante para nosotros como mujeres musulmanas y también como personas
que aunque no sean musulmanes están interesados en cuál es la perspectiva del Islam respecto a las mujeres, y es el feminismo islámico. Este tema y esta definición de este término es muy, muy difícil y realmente, incluso desde la academia, no hay un consenso. Hay personas que dicen que el feminismo islámico no puede existir, porque si el feminismo, una de las premisas es la liberación del cuerpo, no podría existir con el Islam, cuya una de las reglas es pues tapar el cuerpo. Entonces serían dos conceptos que totalmente se contraponen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tema de las mujeres y del velo, o sea, va más todavía allá de ese tipo de, pues hay veces que de estereotipos realmente, ¿no? Porque pues la única que podría tener el derecho a decir si se lo pone o no se lo pone sería la mujer musulmana y bajo su propio cargo de conciencia, dado que es un mandato. Entonces, frente a la realidad que tenemos, que muchas mujeres musulmanas en países de mayoría islámica viven en opresión, o incluso, aunque no sean sociedades de mayoría islámica, en grupos que practican el Islam, pues las mujeres musulmanas no tenían derecho ni acceso a las mismas cosas que los hombres. Es por eso que en el feminismo islámico se trata de hacer una reinterpretación del Corán. ¿De qué estamos hablando? Las mujeres que se asumen como feministas o incluso no feministas, pero que creen posible compaginar el feminismo con el Islam, es el hecho de quienes tienen acceso a interpretar la religión. Entonces vemos que son mujeres que se preocupan mucho por estudiar de manera lingüística e incluso muchas de ellas memorizan todo el Corán. Porque una de las luchas y de las demandas que tienen es el acceso al conocimiento religioso. Es por ello que también, y que es muy importante para nosotras como musulmanas, es tener en cuenta cómo se está escribiendo la historia de las mujeres musulmanas. O sea, ¿quiénes están ahí? Porque hay veces que normalmente pues leemos un libro o asistimos a alguna clase y solamente aparecen los nombres de los hombres. ¿En dónde estamos nosotras? Y es por eso que dentro de este movimiento se está rescatando todo el valor que tienen las mujeres en las diferentes etapas históricas que son de mujeres musulmanas. Y por eso tenemos que revalorizar a personajes, por ejemplo, como Jadilla, la primera conversa al Islam, Aisha, una de las esposas del profeta, que es de las que tiene el mayor número de hadices, que narró aproximadamente unos 2000 hadices, que nos dicen cómo era la vida del profeta, qué decía, qué hacía, y es una mujer. Incluso a ella, cuando murió el profeta, se acercaban los compañeros del profeta y le preguntaban, oye, el profeta, ¿qué hacía en esto? Entonces ella ya relataba los hadices y las diferentes experiencias que tuvo en vida con el profeta. Por ejemplo, también han rescatado a personajes como Salama. Cuando hubo un problema entre el profeta Muhammad y los Quraysh que estaban en la Meca, hicieron un pacto, el pacto de Judabilla, que era para ver si podrían establecer un periodo de paz. Cuando se firmó ese pacto y se redactó, pues se pactó que iba a haber 10 años de paz, pero que en ese año nada más no iba a poder hacer la peregrinación el profeta con su gente. Y entonces cuando se firmó el pacto y dijeron, bueno, ok, está ya firmado, pues como venimos, tuvimos la intención, se va a contar como si fuéramos hecho una peregrinación, hay que sacrificar y raparnos la cabeza, hay que sacrificar nuestro animal y raparnos la cabeza. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo a los que los acompañaban eso 3 veces.
sacrifiquen a su animal y rápense la cabeza, sacrifiquen su animal y rápense la cabeza. Y nadie le hizo caso. Entonces él fue con Salama y le dijo, es que no me hacen caso, ¿qué es lo que hago? Y ella le dijo, no importa, tú hazlo y vas a ver cómo ellos te van a seguir. Y el profeta fue, hizo eso, y con su ejemplo los compañeros le hicieron lo que él les había pedido antes. Entonces vemos que un personaje incluso como el profeta se acercaba a las mujeres, las tenía en estima, bromeaba con las mujeres, o sea, hay muchos hadices, muchas pruebas de la importancia que tenían las mujeres en la sociedad durante la época del profeta y posterior. Posterior, por ejemplo, ¿en qué nos referimos? A que la persona a la que le fue confiado cuando se pudo compilar, bueno, sí, ya se hizo una primera compilación, toda una versión del Corán, ya junto, fue a Hafsa, la hija de Umar ibn al-Khattab, y era una mujer. Entonces se tiene que, en la historia de las mujeres musulmanas sí tenemos muchos personajes que estuvieron al frente, incluso al frente de batallas, como Aisha en la batalla del Camello, pero que poco a poco fueron olvidados sus nombres. Y es por eso que dentro del movimiento del feminismo islámico se está retomando y se está reescribiendo y rescatando todas estas cosas que parecen olvidadas. ¿Con qué sentido? Pues con el sentido de lograr realmente que la parte del Islam que libera a las mujeres, o sea, que el Islam en sí mismo te da muchísimos derechos que ni siquiera en otros sistemas se tienen, se rescatan, pero que se ejerzcan, no que queden solamente escritos en el papel. Y sobre todo que parte del hecho de que no se quiere abandonar la religión, o sea, que es posible tener una herramienta para poder trabajar en pro de la igualdad y de la equidad de género, pero seguir siendo musulmana. Entonces se ve que la religión no es un enemigo de la liberación, sino que están en concordancia, porque el mensaje intrínseco del Islam está completo. Lo que ha fallado es que las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia han borrado algunas cosas y se han tergiversado pasajes del Corán para favorecer otro cierto tipo de leyes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué podemos pensar que nos aporta el feminismo? Sobre todo, yo lo creo desde el feminismo islámico, que aquí, ojo, muchas mujeres luchan por sus derechos y que por lo ambiguo que es el término feminismo y como les explicaba, lo mucho que ha visibilizado que no todas las mujeres necesitamos lo mismo, somos diferentes, es por eso que algunas dicen, yo no me puedo asumir como una feminista, pero sí como una musulmana. O sea, sí se hace esta diferencia, pero que por eso también es importante saber que los términos van cambiando y que podemos reapropiarnos y saber cómo utilizarlos para que formen parte también pues de alguna forma de nuestra identidad. Es como decir, la cultura no, el Islam acepta todas las culturas, el Islam no tiene que borrar tu cultura. Si tu cultura no es contraria al Islam, no por eso tenemos que convertirnos en algo que no somos. Al contrario, o sea, por eso en el sermón de despedida del profeta dijo, o sea, árabes y no árabes son iguales. Por eso un hombre negro, Bilal, fue el primero en hacer el llamado a la oración porque tenía el mismo valor que un árabe. Y él era negro, él era de otro lugar, él era esclavo, un esclavo liberado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos y por qué es importante? Y yo creo que no debemos de dejar
del lado totalmente al término del feminismo para nosotros como musulmanas, o sea, como en aportación de lo que nos puede dar, es la importancia de nombrar. Cuando nosotros tratamos de describir algo, lo hacemos por diferentes características. No sé, cómo podemos darnos a entender que queremos una pluma, ¿no? Es porque decimos, dame una pluma, le ponemos un nombre. Cuando las cosas no tienen un nombre, no sabemos cómo describirlos, no tienen atributos como Dios, por ejemplo, ¿cómo podemos decir que Dios existe por medio de sus atributos? Lo estamos nombrando por sus diferentes nombres que Él a sí mismo se dio, pero tenemos una forma de nombrarlo, ¿no? Entonces, eso hace que exista, en número 1. Lo visibilice, número 2. Y 3, bueno, en este caso de la violencia se denuncia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vemos en cuestiones de desigualdad? ¿Y por qué tenemos que poder utilizar algunos términos para hacer que las cosas pues se llamen por su nombre y que le pongamos las cosas sobre la mesa y podamos discutir con ellas con el fin de cambiarlas? Porque si no, podríamos explicar siquiera que en el Islam se dan tantos derechos a la mujer, pero que en la realidad no están, y que en la realidad algunas mujeres no se sienten tratadas con justicia? Entonces, es por eso que es muy importante entender e ir, pues como se está haciendo durante todo este tiempo, ir deconstruyendo los términos, apropiándolos y también saberlos usar y no simplemente estereotiparlos y decir que eso es algo maligno, ¿no? O sea, porque el feminismo no es algo maligno, no es algo que nos desvía de nuestra religión. O sea, al contrario, se está tratando de que por medio de un movimiento social podamos ir nosotros obteniendo ciertas cosas para nuestra sociedad y para nuestra vida que nos permitan tener muchos derechos que el Islam mismo nos dio y que en nuestras sociedades no estamos teniendo. Entonces, creo que hay que aplaudir del feminismo, de los feminismos como tal, es que nos ha dado nuestras libertades que tenemos hoy en día. Como les decía, hay muchas cosas que nosotras como mujeres no podríamos estar ni siquiera haciendo si no fuera por medio de este movimiento social. No podríamos tener siquiera la posibilidad de ir a una escuela a estudiar si no hubiera sido gracias a estos derechos. No podríamos votar, no podríamos elegir si queremos ser mamás o no, simplemente se nos ignoraría, la verdad. Y también hay que entender que el Islam, por otra parte, es completo. Es una religión que es totalmente completa y que nos da todas las pautas para regularnos como formas de vida, pero que en algunas ocasiones y contextos necesitamos esas herramientas, esas palabras para poder enunciar la desigualdad y la violencia que estamos viviendo. Entonces, el término feminismo, considero, nos puede ayudar tanto como movimiento, teoría y política para ir encontrando pues ese equilibrio. Por lo tanto, pues es necesario que lo vayamos comprendiendo como debe de ser. ¿Cómo podemos, y que ojo que también es muy importante rescatar, no todas las cosas de los diferentes feminismos son para nosotros, ¿ok? O sea, no todas esas necesidades son las mismas para nosotras como mujeres musulmanas como para otras mujeres. Aquí lo importante es que a cada mujer se le dé su voz para decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y para eso es importante la educación. Realmente
El problema que tenemos, yo creo, también como sociedades musulmanas es que muchas veces nosotras mismas no sabemos ni siquiera nuestros derechos. Hay algunas chicas que incluso, bueno, no siendo musulmanas, se casan con hombres musulmanes, pero no saben sus derechos y los hombres les dicen, ah, no, es que tú tienes esto, 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 y no, y no necesariamente es así. Entonces, creo que tanto musulmanes como no musulmanes tenemos que poder educarnos y tenemos que nosotros mismos buscar el conocimiento. Y el conocimiento es algo que al contrario en el Islam como religión siempre se ha promovido que las personas se eduquen, que cuestionen, porque hay que poder saber de lo que estamos hablando y también hay que poder saber cómo vamos a poder aportar a la sociedad si no sabemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, y que ojo, ¿no? Esta educación no es solamente la escolar, sino también es la religiosa y también es la que podemos tomar en diferentes lugares de la vida misma de nuestros abuelos. Entonces, ¿cómo vamos a tener una sociedad que nos valore si nosotros mismos no sabemos ni siquiera que tenemos derecho? E incluso, que esto también es muy, muy importante, si nosotros mismos como mujeres repetimos los patrones que nos hacen a nosotras mismas ponernos en un lugar bajo y que no es ni siquiera el lugar que el Islam nos está dando. Entonces, es muy, muy necesario tener el acceso a la educación, pero también buscar la educación, porque sí hay becas, sí hay muchos lugares para estudiar, pero hay veces que uno mismo no lo busca. Y llegamos a otro punto, que ya casi vamos cerrando, y es, ¿dónde está la mujer musulmana? ¿Cuál es el problema que se tiene, sobre todo yo creo en América Latina, con la mujer musulmana? Porque pues en esta región pues somos una minoría, en Europa sí todavía está más visibilizado dónde está la mujer, aunque aún así no muchas veces se les deja hablar por sí mismas, sino que otras mujeres se apropian de nuestros discursos para que nosotros podamos hablar y decir qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Es que no sabemos dónde está la mujer musulmana. Esta foto es una foto que tomé hace muy poquito tiempo, que fui a una tienda departamental, Liverpool, aquí en México. Y me di cuenta, y hasta le tomé foto porque me emocioné, dije, ¡ay! Una maniquí con velo, ¿no? Dije, qué bonito, ya estamos ahí como que las mujeres musulmanas, ¿no? Claro, puede ser que nada más es, pues como estas películas, ¿no? Que son retro y que es para que no se les huele su cabello, ¿no? Pero claro, pues sí, una conversa como yo, ve a una mujer así con su velito y dices, ay, es musulmana, y te pones tan feliz, tan contento, porque a tu alrededor no hay nada, no hay otros musulmanes. ¿Cómo podemos siquiera ponernos como pues no en discusión de ni siquiera en dónde están nuestros derechos pues si somos minoría y somos estereotipadas, ¿no? ¿Cómo o desde qué perspectiva nosotros mismos podemos tomar parte del mundo y hacer escuchar nuestra voz si nosotros como pues sí, minorías, no tenemos ni siquiera una comunidad unificada? Eso es un tema también, pues, que hay que irlo trabajando poco a poco, cada uno como musulmanes, pero que también nos dan cuenta de que las voces de las mujeres musulmanas, pues muchas veces no han sido escuchadas, que nosotras necesitamos sí la igualdad, necesitamos que se tome en cuenta nuestro lugar como musulmanas en la sociedad, pero también como mujeres en la sociedad. Entonces vemos que no hay una visibilización.
muchas veces, y el problema con el feminismo puede ser que nosotras no nos sentimos representadas, aunque haya un feminismo islámico, que es muy teórico, esto hay que decirlo, o sea, muchas musulmanas, lo repito, crean organizaciones, hacen grupos para ayudar a la mujer sin necesidad y sin autonombrarse a sí mismas como feministas, aunque conociendo las características del movimiento y de las luchas, vemos que todo lo que hacen se está enmarcando dentro de esa palabra. Pero si ellas no se quieren asumir como feministas, es totalmente válido, y también como lo es si alguien tiene la necesidad de decirse a sí misma feminista y musulmana, es con todo el respeto que nosotros debemos tener hacia las personas. Y al final, ¿qué vemos? Como esta pareja incompatible, y que yo la creo, y que mi objetivo de este trabajo, de esta plática, es decir cómo sí es totalmente compatible, cómo las mujeres musulmanas podemos hacer grandes cambios en este mundo, y es a partir de visibilizar quiénes somos. El feminismo islámico y muchas académicas han rescatado, y hay libros muy bonitos sobre todas las mujeres que históricamente ya hicieron grandes cosas, como les comenté algunos ejemplos, pero que hay muchos más. Hay grandes juristas, hay mujeres que fueron juristas, y que esas mujeres juristas fueron profesoras, fueron maestras de sheikhs muy reconocidos, que son de los cuales estudiamos muchas veces las compilaciones de hadices, pero que sus nombres no están. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La visibilización. ¿Cómo? ¿Cómo podemos también, como mujeres musulmanas, reapropiarnos del término feminismo, y también llegar a un momento donde incluso digamos, no necesitamos el feminismo porque el Islam como realidad, nos da absolutamente todo, y es, pues sí, a través de lo que algunos dirían como el empoderamiento, ¿no?, de la mujer, que bueno, ahorita platicamos un poquito de eso, y que vemos que las mujeres musulmanas están poco a poco logrando también que todos esos derechos e ideologías que digamos occidentales, entre comillas, porque pues nosotros somos occidentales, ¿no?, se vean reflejados en las decisiones que ellas toman, y que en los países de mayoría musulmana estén cambiando las cosas. Como, por ejemplo, como la primera imagen es de una bailarina de ballet, que es la primera bailarina de manera profesional usando hijab. Entonces, ¿qué cosa no hay más bonita que tú poder decir, me gusta esto, y poderlo hacer sin tener que abandonar mi religión y sin sentir que yo la estoy traicionando por bailar? Totalmente sus trajes, todo es adecuado para que ella pueda desarrollarse como artista, pero teniendo y amando al Islam, viéndolo como uno solo. La imagen de la chica con hijab negro y fondo rojo, ella, por ejemplo, es Sara Al-Almiri. Ella es de Emiratos Árabes, y ella es la presidencia de la agencia espacial que conduce la misión a Marte en Emiratos Árabes, y es una mujer. Entonces ahí vemos que los derechos que poco a poco los movimientos sociales, en este caso el feminismo, ha logrado en países de mayoría musulmana, es que vayan cambiando las leyes para que las mujeres vayan teniendo tanto acceso a la educación como también a posiciones de autoridad, cosa que antes no se permitía. Y que vemos que, por ejemplo, en las listas de las 100 mujeres del 2020 de la BBC, hay muchas mujeres que son musulmanas y que están brillando en diferentes esferas, como por ejemplo también está la otra chica, Sumaya Farouk,
que tiene su playerita con rayitas negras, que ella es una estudiante de robótica en Afganistán y que ella logró ahorita en el año pasado, durante el COVID, hacer respiradores de bajo costo en su país. Vemos que entonces como tal las sociedades se van moviendo, estamos siendo partes de procesos históricos y de ayudándonos como musulmanas de algunos aspectos de los movimientos sociales que nos están haciendo que logramos conseguir ciertos derechos y que al final tengamos, por ejemplo, a la esgrimista que también les puse, es la primera esgrimista que también participó con hijab en Juegos Olímpicos y que Mattel le hizo una Barbie, ¿no? Entonces, esos hay que visibilizar también nosotras como mujeres, cómo somos, cómo practicamos el Islam y qué estamos logrando como mujeres para también poder aportar más a lograr esta equidad de género. Y el problema más grande que tenemos, y hay veces que como mujeres, lamentablemente, nos vemos enfrentadas, es que no hay sororidad. No hay sororidad en el sentido y como entendido como esta calidad de hermanas. De hecho, el término sororidad, que últimamente se escucha mucho, pero es un término que tiene sus años, viene de esta derivación de palabras de que existía un término de hermanos, que era la fraternidad, pero no existe un término en femenino para hablar de una unión de mujeres y que es una calidad de hermanas. ¿Cuántas veces nosotras no como mujeres musulmanas le decimos a otra mujer, oye hermana, pero realmente lo somos? Realmente las mujeres estamos en la sintonía de que estamos luchando por algunas cosas similares. Hay derechos y hay situaciones de violencia y hay formas de opresión que yo creo que son totalmente una base para todas las mujeres y debemos de tener ese apoyo y formar esas redes y tener esos puntos en común para lograr salir de eso, porque si entre las mismas mujeres no estamos teniendo una escucha y nos estamos discriminando las unas a la otra con términos que vuelvo lamentablemente a decir, ay, es que esas feministas, ay, que esas reprimidas, eso no nos está llevando a ningún lado si nosotros mismos no estamos entendiendo ni siquiera los términos que estamos utilizando. Y eso tiene que ver mucho con, pues sí, no tratar de criticar a los demás, incluso la verdad dentro de nuestros grupos musulmanes, si la hermana usa velo o no, pues ese es un problema personal. Nosotros no somos Dios para andar juzgando lo que hacen o no hacen. Entonces, ¿cómo podemos tratar de vincular y luchar por derechos si ni siquiera entre nosotros estamos teniendo un apoyo que es totalmente necesario y que deberíamos de tener como hermanos que somos, tanto dentro del Islam como de la sociedad? Y bueno, ya como conclusión, para mí la conclusión es sobre qué nos aporta el feminismo a la vida como las mujeres musulmanas, es que si bien con una adecuada interpretación del Islam podemos tener una total igualdad de género y un lugar realmente muy, muy privilegiado que nos da el Islam con todas las leyes y con todas las cosas que fomenta, es que nos ayuda a teorizar y a visibilizar pues cosas que no están pasando como deberían de ser. Hay que tratar de trabajar juntos, tanto hombres como mujeres, para evitar caer en los estereotipos de que en las sociedades musulmanas y que las musulmanas estamos oprimidas.
y la mujer debemos de tratar de educarnos y también como hombres para lograr tener el lugar que merece y que las mismas escrituras sagradas nos dan, porque eso es muy importante. En el Islam es muy claro, o sea, es muy claro en todos nuestros derechos, pero en la práctica no se están ejerciendo. Entonces, esos derechos que nos da Dios, hay que tratar de hacerlos realidad y hay que promover más y hay que actuar más en cuestiones como la crianza de los hijos, trabajar con nuestras parejas, de cómo estamos educando a nuestros hijos, porque, por ejemplo, si incluso el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones sean con él remendaba su ropa, él barría su casa, él cosía sus camisas, él lo hacía, ¿por qué tenemos pues parejas o hermanos o hacemos hijos que no lo hacen? Porque nosotras mismas como mujeres, pues hacemos que haya cosas que no se practiquen dentro del Islam. Nosotros debemos de ser los agentes de cambio en nuestra sociedad, la forma en la que nos pueden apoyar, la verdad, muchos hermanos, y que espero que la verdad, pues sí, hombres vean este tipo de cosas, es en el lugar que ponen a su familia y a su esposa frente a otras personas. En lugares, por ejemplo, como en América Latina, en México, que somos muy pocos musulmanes, si ven a una mujer con velo, dicen, pobrecita, oprimida, tal vez no se le acercan. Pero un hombre que muchas veces, la verdad, también ellos, pues se camuflajean en la sociedad porque pues no se dejan tal vez su barba, no se visten, no se ponen un kufi, que es muy visible. Ellos se pueden camuflajear en la sociedad de alguna forma y con su ejemplo, siendo un buen vecino, siendo un buen padre, siendo un buen amigo, siendo una buena persona, la gente que diga, esa persona, ese hombre es muy buena onda y aparte es musulmán, ¿no? Ya cuando, no sé, que viene, por ejemplo, Ramadán y que ayunamos y que dicen, es musulmán, mira, fíjate que él siempre es bien cordial, bien atento, nos trata a todos muy bien, a las mujeres con respeto y que también, pues, esta parte en la que, pues, pedir, sí, ciertos derechos que nosotros como musulmanes tenemos, a que se nos dé la educación aquí. Yo sí hago, por ejemplo, un llamado para muchos hermanos que hay veces que lamentablemente ni siquiera te dirigen el saludo porque eres musulmana, pero a los no musulmanes, a las mujeres no musulmanas, a ellas sí las saludan. Entonces, a nosotras mismas como mujeres no nos están dando ni siquiera nuestro valor, que ellos mismos saben que nosotras tenemos el Islam y se los dan a otras mujeres, al igual que los espacios. Si las mujeres somos muy importantes y somos en América Latina las que más nos convertimos al Islam, ¿por qué en muchas musalas y muchas mezquitas el espacio de las mujeres sigue siendo tan pequeño? Si bien la mujer no tiene la obligatoriedad de asistir al Yuma, vemos que en el Yuma y en sociedades donde no somos mayoría, esos viernes para las mujeres son los únicos en donde ven a otras mujeres y con quienes conversan y con quienes aprenden, y con quienes hacen una comunidad. Entonces, si ellas están yendo y son las que más van, ¿por qué se les sigue dando espacios tan pequeños y espacios tan mal diseñados? La verdad, hermanos, ahí sí es un llamado, pero que nosotras mismas como mujeres también, por eso les digo, hay que nosotros conocer nuestros derechos y dentro de nuestra religión tratar que se apliquen para que ojalá en algún momento podamos tener que no necesitar un término para poder visibilizar y para poder luchar por nuestros derechos que están en nuestra propia religión. Y pues bueno, ya creo que me alargué un poquito. Creo que pues aquí estamos para el diálogo, para platicar y que les agradezco mucho tiempo su escucha y que
Pido perdón por mis apasionamientos de repente, pero bueno, comprenderán que sí es un tema muy polémico, y más en estos próximos días que viene, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que aquí, ojo, no es para felicitarnos por las mujeres bonitas, sino justo para construir y para visibilizar que tenemos muchas cosas todavía como mujeres musulmanas y no musulmanas, de derechos de violencias que erradicar. Muchas gracias, Monse, por tu tiempo. Y a todos. Pues muchísimas gracias, Clau. No sé si me escuchas. Había comentarios de que no me escuchaba bien. Entonces me tuve que poner un micrófono, muy a mi pesar, porque no me gusta. Pero bueno, quería que me escucharan mejor. Hay, más que preguntas, pues hay muchas comentarios. Todos pues son importantes. Todas, no sé, mucha gente es musulmana, muchos no son musulmanes, sin embargo, son muy buenos sus comentarios, y bueno, algunos me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, hay uno, ¿no?, que dice de Ifán, nuestro profeta, que nos dijo que las mejores de ustedes son las que tratan mejor, ¿cierto? Las mujeres musulmanas son muy especiales, y bueno, eso Alá lo decretó, ¿no? Por algo. Hay muchas ayas del Corán que nos hablan acerca de la mujer, hay hadices, hay dichos y hechos del profeta Mohammed. Fue de los primeros hombres en lo que es en Oriente y en Occidente, que habló de las mujeres y les dijo: hey, hombres, hay que tratar bien a las mujeres. Hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que darles derechos. Eso, tristemente, la sociedad occidental no lo reconoce, ni lo va a reconocer, porque pues es otra sociedad. Pero bueno, fue uno de los primeros revolucionarios que dijo: hey, Dios dice que traten bien a las mujeres, que les den sus derechos, que no las maten, cuando en muchas culturas se acostumbraba a matar mujeres, y es verdad, no eran bien tratadas. Es importante saberlo. Y pues yo quisiera pues concluir, antes de agradecerte, Clau, tu muy buena ponencia, lo que nos has platicado el día de hoy. Recuerdo yo de una plática que me hizo una hermana, y me dijo: es que ¿por qué llaman feminismo islámico? ¿Y por qué hablan de feminismo? No, el Islam no necesita del feminismo. Para todo esto tardó tiempo en que yo lo pudiera comprender, pero ella decía, ¿no?, su postura, que también pues todas las posturas pues son válidas. Si tenemos el Islam, no necesitamos un feminismo ni islámico en Oriente, ni feminismo normal en Occidente, porque el Islam que necesitamos es el Islam. No necesitamos ningún movimiento para, pues sí, para desenvolvernos. Hoy en día comprendo un poco más este tema, y entiendo pues de que han surgido estos movimientos en Oriente y en Occidente, desafortunadamente porque el hombre pues no entiende, ¿no? El ser humano, las sociedades nos han maltratado durante mucho tiempo. El Islam, si bien nos brinda todo lo que necesitamos, nos da lo mejor, nos protege, nos cuida, sabe con toda la sabiduría. Dios nos dejó la forma en la que nos deben de tratar los hombres y el resto de la sociedad, no solo ellos, sino los hijos, entre mujeres. El Islam nos da todo lo que necesitamos. Y es totalmente diferente a lo que en Occidente durante muchos años se luchó. El Islam ya lo tenía. Y lo que sigue luchando en Occidente
lo que siguen luchando los movimientos feministas, el Islam ya lo tenía. Y tiene un equilibrio tan especial, tan significativo, que si las feministas, si los movimientos feministas se pudieran voltear al Islam y empoderar el Islam, realmente nos daríamos cuenta que es la forma de vivir adecuada y equilibrada, balanceada en todo el mundo, sin importar raza, género, sin importar nada. Lo que el hombre ha hecho y ha construido conforme los años, que son culturas, razas, colores, idiomas. El Islam rompe con todo esto y nos unifica a todos en paz y en armonía. Entonces, dijiste unas palabras bien bonitas que pues nada más quería recordar. Lo que tú nos comentaste acerca de promover el conocimiento, esa es la clave de todo, ¿no, Clau? Y tienes toda la razón. Mientras eduquemos a nuestros hijos, mientras entre nosotras mismas, entre los hombres, se eduquen, realmente nuestra sociedad podría ser diferente. No solamente el converso es que entra al Islam y ya, sino tiene que educarse, tiene que aprender y tiene que modularse. Y en eso nos hace falta muchísimo. Creo que nos hace falta, es lo que nos hace más falta, realmente el comprender que tenemos que adquirir conocimiento con la paciencia que Dios nos manda tener, porque eso va a hacer pues nuestras sociedades diferentes. También, bueno, pues ya conocer nuestros derechos, también lo mencionaste y lo quiero recalcar, que es bien importante como musulmanas conversas y como no musulmanas, incluso las mujeres que están casadas con hombres musulmanes, es bien importante que conozcan los derechos de las mujeres en el Islam, porque si están casadas con un hombre musulmán, deben de conocer esos derechos de esa sociedad en la cual han entrado y que tiene derechos muy bonitos que si se los recuerda a su esposo, va a ser muy beneficioso para su matrimonio. De igual forma, pues las conversas, los hombres conversos, como bien tú lo dijiste, que no se hagan de que nada más leen y ya no practican. Ojalá que todos los hombres conversos, y hubo comentarios muy bonitos donde también los hombres reconocen esto, de que si ellos mismos se ponen ahorita no lo tengo aquí, luego, donde ellos mismos reconocen que si se pusieran las pilas, como decimos en México, derechos, a practicar esos derechos y realmente, como Dios les dice, a cuidar a las mujeres, no habría necesidad de estos movimientos, no habría necesidad de tener que agarrarnos una banderita de algún movimiento, si ellos realmente llevaran a la práctica lo que nos enseña el Islam. No sé si tengas algún otro comentario que nos quieras hacer, Clau. Hay muchos mensajes, no sé si pudiste leer algunos, son bien interesantes y muy aportan mucho. Sí, ojalá que nos vayan sensibilizando. Sí, la idea para mí en estos temas es sensibilizar a los demás y también como pues ver que nosotras no estamos, o sea, como musulmanas no somos unas ciegas, nosotras mismas sabemos que las cosas tal vez dentro de nuestras comunidades no son perfectas. Por eso mismo hay que trabajar para lograrlo. Siguiendo el Corán y la Sunna, nunca nos desviaríamos, pero pues pasan muchas cosas y pasan muchas interpretaciones y pasa mucho desconocimiento que perdemos las cosas que el mismo Islam nos da tan completas.
como bien dices, y de nuevo vuelvo, los invito a leer y a releer siempre el último sermón del profeta, sallallahu alaihi wasallam, porque es tan bonito y es tan completo, donde se vuelve a retomar pues todo el mensaje del Islam durante años que estuvo descendiendo, y como ahí dice, traten bien a las mujeres son sus compañeras. En ningún lado dice las mujeres nada más tienen que estar en su casa, no, o sea, son sus compañeras, y en la medida que entendamos qué significa ser compañero y que nos apoyemos mutuamente para que tanto el hombre como la mujer tengan la realización de las cosas que ellos desean hacer, que los hombres apoyen a sus esposas para seguir estudiando, así como ellas los apoyaron a ellos, y ver que las costumbres que tenía el profeta de jugar con sus nietos, y era un hombre y los besaba, y cuando llegaban sus hijas, él se paraba y les daba su asiento a sus hijas. Vemos que ahí no había machismo, vemos que él como persona tenía los mejores modales. Entonces hay que estudiarlos, hay que ponerlos en práctica, y hay que dejar también de pensar que solamente es como algo que por eso vuelvo que el feminismo como movimiento social nos puede aportar muchas cosas para saber visibilizar ciertas conductas, ciertos patrones, ciertas injusticias que vivimos, no solamente no solamente en el Islam o en las sociedades musulmanas, sino en la sociedad que vivimos en general, sobre todo aquí que no somos una mayoría, y buscar nuestros derechos, ¿no? Y luchar por ellos y ser hermanas de todas las mujeres, y apoyar y saber comprender y saber respetar que cada una necesita y pugna por cosas diferentes. Entonces, pues esperemos, ¿no? Que algún día, y sería lo ideal, para mí sería algo muy hermoso que algún día no necesitáramos utilizar ni siquiera, ni feminismo, pero tampoco cosas como democracia, ni que tuviéramos tal vez como musulmanes que pensar en partidos políticos, nada de eso, porque el Islam nos pudiera regir en todo con una buena comprensión y en una buena sociedad. Inshallah. Sí, claro, inshallah. Inshallah, el Islam nos trajo lo que es el equilibrio, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Y nos brindó derechos, obligaciones, tanto al uno como para el otro. Definitivamente. Hay una pregunta que quisiera que pudieras contestarle a Juan David, y bueno, él dice que él para allá iba a respecto a todo lo que has comentado. Nosotros como hombres y musulmanes, más allá de ver y cuestionar nuestros privilegios aliados hacia las reivindicaciones feministas, pues ya lo dijiste, pues, ¿no? Pero no sé si quieras comentar algo más. Pues, ¿cómo podemos ser buenos aliados? Pues primero yo creo que comprendiendo bien qué es el feminismo, no nada más diciendo, es el machismo, pero al revés, no. Y como hombres, pues justo es tener esta apertura con las mujeres, uno, dejarlas hablar, dos, saber cuándo no es un momento de estar y cuándo es el momento en que los hombres pueden estar en algunos sitios o espacios de discusión y foros para mujeres. Y tres, pues como musulmanes realmente aplicando lo que es el Islam, ¿no? Aplicando los derechos que se les dan a las mujeres, y que, ojo, estos derechos que les da el Islam a las mujeres se los da a todas las mujeres, no solamente a la mujer musulmana. Cuando se dice, traten bien a sus mujeres, traten bien a sus esposas, son sus compañeras, no dice solamente las esposas musulmanas, solamente sus compañeras, no, es en general. O sea, se dirigía a todos en los mensajes del profeta sallallahu alaihi wasallam, es para todos, el Corán es para todos. Entonces, si queremos tener realmente, pues,
pues apoyar a que no haya violencia, que no haya discriminación, y todo lo demás es aplicar como musulmanes lo que sabemos que tenemos que aplicar y hacerlo. Así es, definitivamente, como bien lo comentas, la forma de ser aliados, pues definitivamente es a través de siguiendo el Islam realmente, ¿no? Porque muchos somos conversos y yo sé que es todo un proceso, esfuerzo de cada persona por tratar de cambiar, por tratar de modularnos, cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y de verdad cuando lo empezamos a practicar a medida de que podemos, realmente es una miel para nuestra vida, es un dulce para nuestra vida, en medio de esta sociedad que es tan bonita y a la vez tan complicada. Sí, Monse. Entonces, pues de repente nos vamos, nos quedamos, ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Clau, el habernos presentado las cartas sobre el asunto, y creo que hay mucho más todavía que sacar, y de todos los temas que después nos pudieras compartir acerca de ellos, porque son temas bien bonitos y que finalmente pues nos benefician, ¿no? Y si Dios quiere, pues lo vamos a replicar con nuestros hijos más adelante, y podemos compartirlo con el resto de la sociedad para que pues pueda ser en beneficio de toda la comunidad en general, ¿no? Sí, al final, pues, lo que les decía, ser agentes de cambio nosotros en nuestra sociedad donde vivimos. Nosotros como musulmanes nada más, pues, vamos a crecer, no solamente como en número de musulmanes, sino vamos a crecer a como tener humanos. un par de videos cortos. Creo que se nos fue un poquito el sonido, Monse. Si Dios quiere, o sea, ¿cierto? ¿Sí puedes escuchar? ¿Sí nos Sí, puedes escuchar? Ya, ahorita, sí. Próximamente van a salir un par de videos y vamos a tratar acerca de esto, de la mujer, videos cortitos de la mujer en el Islam. Síganos, por favor, y pues muchísimas gracias. Espero que futuramente vuelvas a compartirnos, Clau, todo lo que has aprendido en tus estudios. Eres historiadora y pues tienes tu posgrado en género. Son temas que a todas nosotras nos benefician bastante, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse, por la invitación. A todos por habernos escuchado, y que la paz sea con ustedes. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias.